Buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde de 24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde. En un rato vamos a hablar si se viene el dólar frozen o el dólar góndola. Es decir, la negociación del gobierno para que se congelen una serie de productos de consumo masivo y a cambio que esas empresas puedan acceder al dólar oficial de 150 pesos, que está obviamente muy demandado y hay pocas empresas que pueden acceder. Era lo único que faltaba, el dólar frozen o el dólar góndola. Ahora van a ver cuál es el problema del gobierno para tratar de anclar la inflación y al mismo tiempo subir más rápido el tipo de cambio oficial, que obviamente está muy atrasado. El de 150 pesos es un regalo y todas las empresas se tiran en palomita a buscarlo. Pero vamos a arrancar con lo que está sucediendo en Casa de Gobierno, porque, atención, muchos empiezan a preguntarse si no hay un peronismo en retirada. Es decir, un peronismo que empieza a atender cada uno su juego. Cristina silenciosa, buscando armar su estructura electoral para el 2023, los gobernadores atendiendo el juego en cada una de las gobernaciones, lo mismo los intendentes, un gabinete con éxodo de ministros, que van cada uno a atender sus necesidades políticas en sus territorios, y hoy Alberto Fernández, que aparece sorpresivamente en la reunión de gabinete, después de que se conociese que el jefe de gabinete, Juan Mansur, deja transmitir que en el 2023, en los primeros meses, en enero, no se sabe, vuelve a Tucumán. Está Gaby Prosperi en Casa de Gobierno, donde la nota fue justamente el presidente apareciendo de sorpresa en la reunión de gabinete de ministros. Gaby, ¿cómo estás? Exactamente, Maxi, como vos bien lo decís, el presidente de la Nación participó de una reunión de gabinete a medias, porque hay que decir que hubo varias ausencias respecto de los del gabinete en pleno. Por ejemplo, no estuvo Guado de Pedro, no estuvo el ministro de Economía Sergio Massa, no estuvo Jorge Ferraresi, no estuvo Jaime Persic. Es decir, varias ausencias por agendas propias, por agendas personales, pero ausencias de peso al fin. El presidente de la Nación se sumó a la reunión de gabinete también para darles la bienvenida a las nuevas 3 ministras que están participando de su primera reunión. Una de ellas, Kelly Olmos, va a tener, saliendo de aquí, recién estuvo en contacto con nosotros a la salida de Casa de Gobierno, decía, va a tener una tarde muy agitada porque la espera en el Ministerio de Trabajo de la calle de Callao, nuevamente una presencia de Pablo Moyano, exigiendo una recomposición salarial, insistiendo en realidad con un 131% de aumento. Va a ir allí con el sindicato de camioneros a exigirle justamente a la ministra esta recomposición salarial. La ministra también nos dijo, y esto hay que tener en cuenta, que si bien lo que está pidiendo Pablo Moyano le parece un exceso de acuerdo a los niveles inflacionarios que establece el INDEC, sí reconoció que el resto de los gremios que están en negociación tendrían que tener un aumento superior al 90%, de acuerdo a esos mismos números que da el INDEC. Por lo tanto, la agenda para la ministra de Trabajo, para la flamante ministra de Trabajo, realmente se ve muy nutrida. También va a tener una agenda nutrida en las próximas horas Victoria Tolosa Paz, que participó justamente de esta reunión de gabinete que se acaba de retirar. Ya ha anunciado ella que va a continuar con esta política de no más acceso a planes sociales por parte del gobierno, y esto lo va a llevar seguramente a la próxima reunión que pueda tener con dirigentes. Ya las organizaciones piqueteras que permanentemente están en las calles, por ejemplo el Polo Obrero de Eduardo Beliboni, ya ha establecido que va a continuar en las calles reclamando justamente por la apertura de programas sociales. La reunión de gabinete terminó, Aníbal Fernández también habló con nosotros, tuvo palabras para con el presidente o el expresidente Mauricio Macri, dijo que no leyó el libro y taxativamente, textualmente lo que nos dijo a la salida, Maxi. Le preguntamos si había visto las últimas declaraciones del expresidente, dijo no, prefiero ver los 3 chiflados. Gabriel, gracias, muy amable. Pablo, ¿qué se puede aportar de esta reunión de gabinete? Porque estaba convocada por el jefe de gabinete Juan Mansur, que días antes había anunciado que ya no iba a seguir en 2023, no sabemos desde cuándo. Una renuncia que se anticipa con 2, 3, 4 meses, algo por lo menos raro, ¿no? En el medio llegó el presidente, que no estaba previsto, y el presidente iba a estar en Catamarca, ¿sí? Con gobernadores, iba a estar en otro tipo de actividad.
Llegó sorpresivamente la reunión de gabinete. La reunión, supuestamente, apareció el presidente para presentar formalmente a las 3 nuevas ministras. La reunión fue muy larga, duró 3 horas. Después de una conferencia de prensa, Juan Mansur junto a las 3 nuevas ministras que asumieron en el gabinete. Habló también Victoria Tolosa Paz, habló sobre el tema de los planes sociales y la gran incógnita, esto que vos planteás, ¿el gobierno está en retirada? Y evidentemente sí, porque No, si un jefe... el gobierno no, el gobierno tiene un año el frente de gestión. todos, digamos. El peronismo, me refiero El si cada frente- uno... el frente de gobierno todos, tiene cada uno gestión hasta haciendo el su- 10 de diciembre del 2023. Sí, Esa es pero- la pregunta, digamos, cada uno tiene su juego. Cada uno- ¿Quién gestiona? Sí, cada uno tiene su juego y hay un gobierno que ya está pensando en el día después, no está pensando en la gestión diaria, salvo algunas cuestiones de Sergio Massa, que ayer fue al norte y anunció sí los cambios en mínimo no imponible. Pero esta reacción del jefe de gabinete, Juan Mansur, que además actúa como nexo con los gobernadores peronistas, diciendo anticipadamente, con 4 meses de diferencia, que se va del gabinete, llama por lo menos la atención. Lo sumo a Carlos Fara. Carlos, gracias por atendernos, consultor político. Una sola pregunta te quería hacer y que se entienda bien, ¿no? La diferencia. El gobierno tiene un año de gestión largo, y por eso está ahí Sergio Massa en el Ministerio de Economía y por eso está Cristina silenciosa, dejando que el ministro avance con la gestión económica y con un programa con el acuerdo con el Fondo Monetario, del cual una parte importante del gobierno, la Cámpora, no está de acuerdo. Pero se está avanzando en ese sentido y hay muchos interrogantes de cómo puede seguir esa gestión en el 2023 y sobre todo los resultados desde el punto de vista de bajar la inflación del 100%. Pero la pregunta que te quiero hacer es, desde el punto de vista de la dinámica política, efectivamente hay un peronismo en el cual cada uno atiende su juego, donde empiezan todos ya a no ponerle el hombro a la gestión de Alberto Fernández, sino a atender cuál es su posicionamiento electoral para el año próximo? Totalmente así, ¿no? Está claro, digamos, que en la medida en la cual van pasando los tiempos, esto termina generando, disparando, yo te diría, inquietudes en los distintos sectores, porque además, digamos, cualquiera razonablemente sabía que los resultados no venían rápido, ¿no? El tema es, digamos, cuando la política le pierde paciencia a la economía, entonces terminas en este tipo de situaciones, en donde la primera que empieza a perder la paciencia es la propia Cristina, digamos, junto con la Cámpora, ¿no? Digamos, yo te diría que deberíamos empezar a dividir la gestión Massa de los 2 primeros meses, en donde hubo paz política, de los últimos 20 días, en donde ya empezó, digamos, el tironeo y los cuestionamientos, y, digamos, un Massa obligado a tener que ceder en algunas medidas un poco más populares y a retrasar algunas medidas más antipáticas, como el tema tarifas, ¿no? A partir de ello, yo te diría, la perspectiva es muy complicada, porque es un poco el perro que se muerde la cola. Como no tienen tiempo, empiezan a tratar de ganar con medidas, digamos, efectistas, y como los resultados no vienen, entonces termina un poco, de alguna manera, de horadar la misma margen de maniobra del ministro, ¿no? ¿Ves ahí que esa dinámica política donde todos están pensando en el posicionamiento en sus territorios puede incrementar la soledad de Alberto Fernández? Sí, totalmente, ¿no? Digamos, claramente es un gobierno en el cual nadie se quiere quedar, ¿no? Y creo que va a seguir sucediendo así. Creo que los que no se van a ir van a ser aquellos que no tienen a dónde volver, o sea, que no tienen territorio para defender y que tampoco, digamos, tienen ninguna otra perspectiva política, digamos, a futuro, ¿no? Carlos, gracias, muy amable como siempre. Carlos Fara, consultor político. Bueno, empiezo ya a desgranar la agenda de temas y decía que está dando vuelta la idea de este dólar góndola, ¿no? Un dólar o frozen, dólar congelamiento en la negociación por los precios de los alimentos y viene de consumo masivo. Hay mucha preocupación del gobierno por encontrarle un tope rápido a la inflación y ha empezado las negociaciones con las empresas. ¿De qué se trata todo esto, Claudio? Mira, tanto el lunes como en la tarde de ayer, y las reuniones van a continuar a lo largo de esta semana, Matías Tombolini, secretario de Comercio, se encuentra o se está encontrando con las principales empresas fabricantes de alimentos. Ahí lo que quiere hacer Tombolini es comprometer a las empresas para que congelen los precios de los alimentos, productos de higiene y limpieza y también bebidas, entre 90 a 120 días, que no muevan los precios a pesar de que la inflación de los alimentos es del 7% mensual. Bueno, no quiere que, el gobierno quiere que se mantengan congelados hasta el mes de fin de enero, fin de febrero.
En la ronda de consultas, obviamente, las empresas le dicen, acabamos de cerrar precios cuidados, una canasta de unos 500 productos, ustedes ahí acordaron, no nos plantearon nada, y bueno, rijámonos por precios cuidados que ya de por sí tienen aumentos más bajos que el 7% de inflación de los alimentos. Ahí Tombolini les dijo que por orden de Massa no está de acuerdo con un congelamiento total de los precios, pero sí de una canasta de entre 1.200, 1.500 y hasta 2.000 productos. Ese es el objetivo. Las empresas se resisten y en esas conversaciones apareció de parte de las empresas la posibilidad de decir, bueno, ¿ustedes quieren que yo congele los precios? Bueno, permítanme exportar, la mayoría de estas empresas exportan, a un dólar de 200 pesos, como hicieron con el dólar soja. Pero pará, porque según... a ver, pongamos entonces, porque es al revés, digamos, lo que dice Tombolini. Tombolini dice que están negociando que, obviamente, a ver si podemos mostrar todos los precios que están dando vuelta en la Argentina y cómo la inflación del 83% último año no es la inflación real, porque hay precios que han quedado muy atrás, sobre todo el dólar oficial. Entonces, Tombolini dice anoche, en el programa de Marce Pagano y de Eddie Zunino, dice, bueno, estamos negociando porque algunas empresas nos dicen, podemos congelar, pero queremos acceder al dólar de 150 pesitos. Las dos cosas. Para importar al dólar atrasado. Entonces, las dos cosas, lo que le dicen es, la mayoría de estas empresas exportan. Bueno, si ustedes me dejan exportar a un dólar de 200, yo puedo congelar. O tener un acceso fluido al dólar oficial de 150. Tombolini lo que les dice, bueno, a ver, tráiganme propuestas, negociemos, abramos a partir de la semana que viene otra ronda de negociaciones para ver si nos podemos poner de acuerdo en esto, en un dólar de 200 para exportar y un mayor acceso de aquellas que no exportan a tener insumos sin demasiadas trabas, digamos, sin que pasen por licencias no automáticas de lo que importan. Y bueno, es eso, están negociando a ver qué le encuentran. Ahora, lo que a mí por lo menos me dicen es las posibilidades están abiertas, va a seguir la negociación, pero es muy difícil, digamos, darle a una determinada empresa, porque de esto se trata, de encontrar una negociación prácticamente empresa por empresa. Lo que a mí me dicen desde el gobierno, de Economía, es muy difícil encontrarle un dólar para dos empresas, a otras dos le dejás importar o les permitís un acceso fluido al mercado oficial de cambios. Por eso, la negociación está, pero también está muy complicado que tenga, digamos, éxito una negociación donde vos ya no estás hablando de un sector en particular, sino de las necesidades puntuales de cada compañía. Entonces, pero bueno, como el gobierno está muy enfocado en que haya por lo menos 1.500 productos congelados, con precios congelados, de acá a 90, 120 días, bueno, vamos a ver en qué termina esto. Pero no es una negociación fácil, eso te quiero decir. Bien, voy con Fabián Rubino. Está en el móvil. Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Maxi, ¿cómo va? Buen mediodía para ustedes. Bueno, ¿qué pasa con la ropa, no? Crecen los aumentos, amenaza el gobierno con abrir las importaciones. Ahora, bien vale ese refrán de Lita de Lázari que te decía, camine, camine. Claro, porque si vos vas a las marcas, a los grandes shopping, la ropa está cara. Ahora, si vos caminás y te metés en otros lugares, y la verdad es que la ropa no está barata, pero tampoco está tan cara. Mira, estamos con Camilo Alan, quien es un referente de los comerciantes de la calle Aguirre, un sector muy comercial de aquí, la zona de Villa Crespo. Y él me dice, claro, el precio no está en todos lados iguales. Y mira, para mostrarte una cosa, él me mostraba, ¿no? Esta zapatilla, ¿no? Que la fabrica él. No, esta zapatilla. A ver, ¿cuál? Esta zapatilla. Esta zapatilla, a ver. Agarró la guitarra. A ver. Yo te la mostré la vez pasada que hicimos la nota. 5.000 pesos. 5.000 pesos. Ok. ¿Te das cuenta? Y esta que hice importada. Cuidado con la cámara, si no está mal. 13.900 pesos. Ahora, si vos le pones la marquita, acá vale 45.000. Y me hablabas también de las remeras. Bueno, la remera, por ejemplo. Yo la vez pasada que hicimos la nota con ustedes, el precio está igual. ¿Cuánto es? 3.000 pesos cada una, 2 por 6.000. Entonces acá en Aguirre 6.40 no es como ir a comprar shopping que vale 8.000.
Entonces, esto es lo que te digo. Nosotros, ¿qué sucede? Nosotros las pymes tratamos de seguir vendiendo, porque si no el costo fijo se duplica. Entiendan esto. Nosotros nos metamos porque queremos. Entonces, el ministro dice que está enojado con nosotros. Nosotros tratamos de producir y trabajar y ir adelante. Nosotros ya venimos con una crisis de la época de Macri, con una coyuntura, después venimos con la pandemia y cerrado. Tratamos de levantarnos, compramos maquinaria, seguimos trabajando. Necesitamos seguir produciendo mucho más para bajar más los precios todavía. Más. A ver, Maxi, te está escuchando Camilo aquí, ¿eh? Esto viene, Claudio, a cuenta de que en las últimas horas del Ministerio de Economía han dicho que si el precio de la indumentaria y el calzado sigue creciendo al 118% anual, con una inflación del 83% últimos 12 meses en septiembre, 118% anual últimos 12 meses según el INDEC, van a ver si abren las importaciones para tratar de ponerle un tope a los precios. Claro, ahí el gobierno, el ministro Massa directamente lo que dice es: este aumento de los precios no se justifica, no se sostiene, porque de parte de los empresarios lo que manifiestan es: y el algodón, la fibra a nivel internacional aumentó, nosotros tenemos que trasladar eso a los precios internos. Bueno, desde el gobierno dicen esto no se sostiene, con lo cual si no moderan la suba de los precios, aumentó 11% prácticamente el mes pasado, bueno, vamos a abrir las importaciones para inundar el mercado de ropa más barata del exterior. Cualquier argentino que viaja hoy, de los que tienen la posibilidad de viajar a Estados Unidos, a Chile, siguen encontrando la ropa más barata que acá, incluso en Europa. Entonces, bueno, la pregunta es eso, ¿no? Digamos, ¿cómo se justifica de parte de ustedes semejantes aumentos cuando son más fuertes que lo que se ve en los alimentos, en las bebidas, en el resto de los rubros? Mirá, yo te voy a explicar qué sucede. Nos están usando nosotros para tapar los aumentos de los alimentos. Este es el problema que hay. Si vos te fíjate que esta remera, yo te digo 3.000 pesos, son $10. En Europa no vale $10 una remera. Cuesta mucho más caro. Entonces, vos podés traer de Europa, podés traer de China, nosotros podemos competir tranquilamente. La zapatilla que yo te mostré a vos es una fábrica, la máquina que yo compré ahora de China, y fabricamos igual que China nosotros. Claro, nosotros no tenemos la misma producción como tiene Brasil o como tiene China. ¿Entendés? Pero ¿qué sucede? También nosotros los impuestos nos indexan a la ABL, nos indexan un montón de cosas, intendentes nos cobran impuestos más caros y todo eso. Pero todo eso lo comemos nosotros. Porque ustedes, ya te expliqué, la última vez que vinieron, yo no aumento la mercadería, ni yo, ni los vecinos, ni nadie. Ahora vos vas al shopping, querés que pagar la marca, pagala. ¿Entendés? Este tema es así. Entonces no nos metan a nosotros toda la misma bolsa. No nos metan toda la misma bolsa. Nosotros, las pymes, somos los que generamos empleo, los que generamos precios y los que tratamos de vender barato. Acá en Aguirre, 6.40, ustedes vienen y tienen una camisa acá hawaiana que vale 7.400 pesos. En el shopping vale 18. Bueno, ¿qué querés que haga? ¿Te gusta pagar en el shopping? Anda a pagarla. No nos metan todas en la misma bolsa. Nosotros no tenemos ningún problema hablar con el ministro, colaborar, porque si nosotros no vendemos y no producimos, nosotros nos caemos igual que en la época de Macri. Eso es lo peor que pueden hacer, señores. Esto lo que hay que hacer es hablar en conjunto con la gente verdaderamente que sabe. Yo siempre pongo la cara, no tengo ningún inconveniente y tratamos de vender barato para poder seguir produciendo y seguir andando adelante. Esto es lo que tenemos que hacer. Y gente, colegas tuyos vienen a comprar acá y se van contentos, se van muy contentos. Acá el periodista se asombra por los precios que yo tengo. Bien, gracias. Entonces, muy amable. Ahí está el presidente de la Federación de Comercio de Buenos Aires. Gracias, Fabián Rubino, muy amable. Bueno, la discusión de fondo, después volvemos un poquito con el dólar góndola, es esta, ¿no? El IPC 83% últimos 12 meses. Pero claro, el dólar subió últimos 12 meses 46%. Y eso que se aceleró. En el último mes la inflación fue 6,2%, el dólar oficial subió 6,2% y la tasa de interés mensual es 6,2%. Empezó a alinearse dólar, inflación y tasa de interés. Pero esto fue el último mes, septiembre. Y hay un atraso cambiario muy evidente. Por eso no hay dólares a 150 pesos y el Banco Central está cuidando esos dólares. Y las empresas le dicen, bueno, ¿querés que congele precios? Dame dólares a 150 pesos. Y el Banco Central no puede dar todos los dólares que le demandan para importar insumos a 150 pesos. Entonces, ¿qué está pasando? Muchas empresas están con la expectativa de que con el dólar
a 150 pesos, en algún momento van a pegar un salto, están remarcando precios 40% sobre el dólar oficial y eso está retroalimentando la inflación, porque todo el mundo sabe que el FMI le ha puesto, aparte como condición, al gobierno que ecualice todos los precios. Estos precios de tarifas corriendo 20 puntos ahora, 20 puntos atrás de la inflación, o el dólar corriendo casi 40 puntos atrás de inflación, no funciona. La receta del FMI es acomodar los precios relativos que están desacomodados. Eso obviamente va a tener un impacto inicial. La gente va a tener menos ingreso para consumir alimentos u otros productos. Va a tener que pagar más tarifas públicas o precios más caros de alimentos o de bienes durables y demás. Pero como el presupuesto de la gente es uno, eso va a enfriar la economía y en unos meses eso va a generar una desaceleración persistente de la inflación. Es una política que inicialmente parece inflacionaria, por eso salen del frente de todos a decir el FMI tiene una política inflacionaria porque está pidiendo que suba el dólar más rápido y que suban las tarifas más rápido. Bueno, es la receta clásica de cómo acomodás los precios relativos y de esa manera, en algún momento, si vos persistís en el ajuste fiscal, monetario y de reacomodamiento de precios relativos, la inflación se va desacelerando. Lo que pasa es que el gobierno dice, no puedo hacer eso. No puedo hacer eso porque ya me está apretando el zapato con el escenario electoral y empiezan estas recetas de ver si se puede congelar algo. Pero claro, ¿qué vas a congelar si todo está corriendo al 100% o más? Y hay algunos sectores que están muy arriba de la inflación, como el caso de indumentaria, que generan obviamente más tensión adicionalmente. En un ratito contás qué pasa con el consumo, porque hay un consumo que está aflojando y sobre todo consumo masivo que está desacelerándose fuerte. Florencia, ¿qué pasó con un avión de aerolíneas? Es noticia en esta mañana. Sí, hubo 12 heridos por turbulencias en un avión. Fue en un vuelo, como decís, de Aerolíneas Argentinas que volvía de Madrid. 9 pasajeros fueron atendidos en el lugar, otros 3 fueron trasladados al hospital de Seiza. Esto se conoció en detalle por un comunicado que dice que el hecho ocurrió esta madrugada cuando el avión sobrevolaba el Océano Atlántico a la altura de Brasil. Hubo que pedir servicio médico al aterrizar. Un vuelo que iba con 271 pasajeros, 13 tripulantes, aterrizó sin problemas, pero antes tuvo un par de horas antes este episodio con heridos. Lo que dice el comunicado es que había un aviso de ponerse los cinturones, que obviamente sabían que estaban en zona de turbulencia, que los pasajeros debieron ser trasladados al hospital, pero decía 3 de estos 12 heridos y que esos 3 son los únicos que no llevaban puesto el cinturón de seguridad al momento de esta turbulencia. El avión también sufrió algunos destrozos en el techo, las imágenes son bastante gráficas de esta situación y después se difundió que la Administración Federal de Aviación norteamericana dice que la turbulencia es la principal causa de lesión en un vuelo, pero nosotros no lo vemos seguido y ahora además se puede ver en las imágenes de adentro del vuelo y después cuando llegó y son impactantes. Está Jorge Polanco, que es consultor aeronáutico, ex piloto de aerolíneas. Gracias por atendernos, muy amable. Bueno, ¿es habitual este tema de las turbulencias? Sí, pero de esta magnitud, de esta gravedad. Sí, es habitual. Lamentablemente tenemos que tomarlo como tal. Y lo que indica la regla, como bien acotaba tu compañera, es que los pasajeros deberían haber estado con el cinturón colocado, que es una regla de oro hoy en la industria para que en el caso de que te sorprenda una situación de este tipo, no termines como este señor con la cabeza vendada porque seguramente pegó contra el techo del avión y efectivamente ese es un impacto de cabeza de algún pasajero que no estaba debidamente con los cinturones. ¿La turbulencia es un momento de riesgo para el avión, para el vuelo? ¿Es un momento donde uno, que obviamente se pone muy nervioso, cuando más turbulencia, más riesgo, uno ve que a veces las alas de los aviones son flexibles, se mueve todo, todo parece flexible en el avión, salvo uno, ¿no? Sí. que está muy asustado. ¿Es un momento de riesgo? No es un momento de riesgo, Maxi. En la aviación todo se hace con un nivel de seguridad que es altísimo y no hay realmente ninguna causa para que el pasajero tenga temor. No obstante,
lo digo siempre y lo repito, el 33% de la población tiene fobia al tema del vuelo y todos tienen algo para contrarrestarlo, pero ese miedo en la población, el 33% de la población mundial le da cosita subirse a un avión todavía, lamentablemente. Y hay que entender que el hombre no fue hecho para volar y no todos tienen la misma sensación. Son muy diferentes las sensaciones que se pueden tener cuando se vuela. Algunos lo disfrutan, otros se duermen, otros les despierta apetito y otros sufren. Lamentablemente es así. Ahora, Jorge, ¿cuánto puede romperse un avión? Esto sé que es difícil de cuantificar o magnificar, pero a veces se describe cuánto, ahora de hecho lo vemos que se rompieron algunas partes adentro, pero también afuera, y he escuchado en varias oportunidades que puede romperse muchísimo por fuera incluso y seguir volando sin inconvenientes. Sí, eso sucede en casos muy extremos, como ser que el avión, por alguna circunstancia muy difícil, entre en lo que se llama turbulencia severa o extrema. Sucede cuando hay tormentas eléctricas y están esas famosas nubes que todos conocen generalmente como el cumulus nimbus, pero para todo eso los pilotos tenemos radares y toda una serie de información que nos avisa y no nos deja meternos en esa situación. No obstante, cuando el avión por algún motivo llegó a ese límite y entró en una turbulencia severa, después hay algunas revisiones técnicas, pero no ha pasado más allá de algún hecho puntual como haber sido el Air France 447 que hace unos cuantos años cayó al Atlántico, pero por un error muy grave también de la tripulación. Claro, claro. Ese fue otra cosa, ¿no? Lo he leído incluso en algunos libros que no tienen nada que ver, de economía respecto a cómo el tema del entrenamiento, en algunos casos de los pilotos. Lo seguí de cerca, Maxi, porque además yo esa noche estaba volando a 60 millas a la izquierda de ese evento y bueno, yo lo pasé durmiendo en mi turno de descanso y después mis primeros oficiales, los copilotos, me comentaron a la mañana que estaban buscando por radio, preguntaban por el Air France 447. Ya en Madrid nos enteramos de esta tragedia. Pero no fue simplemente el tema de la turbulencia o las condiciones muy adversas, sino un error que se dieron cuenta tarde los pilotos, ¿no? La suma de errores te lleva al accidente. Son 13 los pasos. Cuando vos pasás del 9º paso, ya no podés retrotraerte y el accidente sucede. Polanco, gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, a ver, veamos lo que está pasando con la inflación y cómo está erosionando el valor de los billetes. Cómo el billete de 1.000 pesos es hoy prácticamente el único billete que está imprimiendo la Casa de la Moneda, porque no da abasto en la circulación de los billetes y valen tan poquito los billetes de 1.000 pesos, ya los de 100 pesos son de cambio prácticamente, que no da abasto en imprimir otros billetes. Por eso se da un hecho inédito que es hoy la mayor cantidad de billetes que hay dando vuelta en la Argentina son los billetes de mayor denominación, los billetes de 1.000 pesos, que valen solo $3.30. Es decir, valen muy poquito, ahora van a ver la comparación internacional, pero valen muy poquito. Claro, de hecho en lo que va de este billete de 1.000 pesos que apareció en el 2017 y que corría bien por detrás de los billetes de 100 pesos a la hora de emitirse, este año pasaron al frente porque prácticamente son los únicos billetes que se imprimen. 82% creció la emisión de billetes de 1.000 pesos este año nada más. En total hay 2.250 millones de billetes, algo menos de los que hay de 100 pesos. Pero desde que asumió Alberto Fernández prácticamente más que se multiplicaron por 7. Algo más. Hay más billetes hoy de 1.000 pesos que de 100 pesos. Claro, hay algo más que de los de 100 pesos. Desde que asumió Alberto Fernández se multiplicó por 7 la cantidad y un poco más también de billetes de 1.000 pesos que andan dando vuelta. Vos decías recién que equivalen al tipo de cambio, digamos, del dólar blue a $3.30. Si uno solamente hace referencia en el dólar oficial, son $6.25. Y vos fíjate qué pasa en otros países donde los billetes de mayor denominación
bueno, son mucho más altos a nivel, digamos, comparativamente al que nosotros tenemos de 1.000 pesos. Acá hay un problema grande que el Banco Central solo justifica con la idea de que no quiere emitir billetes de más alta denominación para inducir a una bancarización o a una digitalización forzada, es decir, que haya todo con pago electrónico o por pago bancario. Pero la verdad que es absurdo ya por lo que significa, no solamente Bolsonaro contando las pilas de billetes de 1.000 pesos para pagar el restaurante en una cena, no sé, de 7 o 10 personas, sino por lo que significa en términos del billete de máxima denominación. Vale $3.30. Claro, vos fíjate que antes de la pandemia, el Banco Central ya tenía el modelo para imprimir el de 5.000 El de 5.000 pesos. Y después lo dejó porque, digamos, lo que anduvo dando vuelta era que Cristina no quería que se imprimiera justamente un billete de 5.000 y fue corrido de lado. Pero el modelo de impresión de ese billete ya estaba. ¿Cuál es el billete de máxima denominación en los países vecinos? Mira, en Uruguay son de mayor denominación, son 2.000 pesos uruguayos, equivalente a $50. Acá hablamos de $3.30. Bueno, en Uruguay, $50 equivale ese billete de 2.000 pesos uruguayos. En Brasil, 200 reales. 200 reales son $40. En Chile, el de mayor denominación es de 20.000 pesos chilenos, que equivalen a $20. Un poquito más porque el peso chileno, el dólar está en 980 pesos chilenos, pero bueno, lo más bajo es Chile con $20, lo más alto, el billete máximo en Uruguay, $50. Acá, obviamente que se va a imprimir un billete de mayor denominación, de 5.000 y 10.000 pesos, vamos hacia eso. El tema es cuándo. Y bueno, evidentemente el gobierno tiene la idea de aguantar. El plan aguantar también incluye no emitir un billete que no tiene nada que ver con la inflación, Es decir, emitir un billete de más alta denominación no es que va a acelerar la inflación o la va a bajar la inflación. Es una cuestión instrumental y muy costosa para aquellos que tienen que trasladar efectivo, muy costosa para todo el sistema, muy costosa para la Casa de la Moneda en términos de impresión de billetes, de tinta, de papel y demás. Esos son cientos, si no en este momento miles de millones de pesos que se gastan de más. Pero también habla de la licuación infernal que tienen nuestros billetes. Es decir, ya están totalmente licuados. La pregunta es, bueno, ese billetito de 1.000 pesos, ¿cuánto puede aguantar hoy en circulación cuando no podés imprimir billetes de cambio chico, de menores de 1.000 pesos? Porque, insisto, 24/7 está la Casa de la Moneda imprimiendo estos billetitos de 1.000 pesos. Vamos al móvil. ¿Qué está pasando en una verdulería? Atención que hay aumentos adicionales en el caso del precio de la papa. De la Hoy papa. es noticia la papa. Aumentó, ya venía, digamos, con incrementos de precios muy importantes. El kilo más arriba de los 200 pesos. Bueno, entre ayer y hoy aumentó entre 35 y 40% el precio de la papa. Está Gastón. Gastón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Maxi? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, Gastón, ¿qué pasó hoy con el precio de frutas y verduras? No, anoche cuando fuimos al mercado nos encontramos con que otra vez la papa subió y de forma desmedida. Ayer al público la papa estaba a 150 pesos el kilo y hoy nosotros como barata la pusimos a 250, pero el precio real tendría que ser entre 300 y 350 al público por kilo. ¿Y cuál es la explicación que dan de semejante aumento en un día? Mira, nosotros hacemos la gestión de la compra, la logística y hablo con los productores y lo que me dijeron ellos, que me dicen, en 30 años no vieron nunca una cosa así. Aparte los aumentos son a diario y de forma desmedida, ¿viste? Ya hoy no hay un control, no te digo solamente la papa, a lo que voy que es preocupante porque es un elemento básico en la cocina, más allá de la clase social, ¿viste? La selga, por ejemplo, tenía 2 paquetes a 100, hoy tengo un paquete por 150. El morrón rojo está a 1.200 pesos el kilo. La cebolla, ya lo hemos hablado, está a 350 pesos el kilo. Y nadie tiene para decirte qué es lo que está pasando o qué es lo que va a pasar. Yo lo que te puedo decir a vos, hoy vas a comprar más barato que mañana, seguro, y que la semana que viene también. Y eso es lo preocupante para nosotros como comercio, ¿viste? Gastón, siempre, yo digo,
no vemos mucho los precios de las frutas y verduras cuando queremos analizar la dinámica inflacionaria, porque tienen mucha estacionalidad, precios que suben y bajan muy violentamente, pero ya esto no tiene que ver con la estacionalidad, digamos. Tenemos frutas y verduras que están subiendo en el último año. 83, 85%. Bueno, al ritmo de la inflación, incluso un poco por arriba de la inflación. Depende de cuál. Por arriba de la inflación. Entonces, se viene todo ajustando al 83, 85% anual y esto va para el 100% anual. ¿Qué ves ahí que está jugando principalmente? ¿Hay también alguna estacionalidad? ¿Hay algún también producto que se ha disparado más o menos, pero va todo al ritmo de la inflación? No, Maxi, yo te lo aseguro y entiendo la postura tuya en cuanto a la estación del año, al clima, Sí. que influye. Ahora no hay nada de eso. Pero la papa en abril, la bolsa estaba a 500 pesos y hoy está a 3.800. O sea, no, el 70 o el 80 que ustedes hablan acá no existe. Acá hay aumento hasta de un 600, un 700% en cuestión de 5 meses. Es desmedido, pero desmedido totalmente. ¿No? Yo sé que hoy va a estar más caro, mañana va a estar más caro. Cuando escucho los informes que la inflación es del 7,8, del 8, pero te lo aseguro, te lo firmo que en la verdulería no es el caso. Acá sube de forma desmedida, ya te digo, un 50, un 60% un artículo como la papa anoche, ¿no? Pero la banana de Ecuador está a 5.400 pesos un cajón. Claro. El tomate también subió, el morrón subió, la selga, y sube todos los días, ¿no? Mi hermana es la que hace la lista de precios y le tengo que mandar todos los días una lista nueva y no puedo poner precio en la mercadería. Si pongo un precio hoy, mañana tengo que venir a las 8 de la mañana y sacarlos para poner precios nuevos. Es algo que no pasaba. A nosotros como comerciantes nos está haciendo replantear muchas cosas, ¿viste? La verdad es que se está dando una paradoja también, donde, por ejemplo, un kilo de frutillas, por eso después el INDEC cuando promedia, digamos, les da parecido a la inflación, pero hoy en día un kilo de frutillas vale más barato que un kilo de cebolla, entonces, o un kilo de manzanas, entonces eso se da, pero no, como vos decís, no hay una explicación en el mercado, por lo menos en el caso de la cebolla en algún momento se hablaba de que como venía de Brasil, importada, bueno, estaba más cara. Pero después cuando empezó la cosecha acá de la cebolla de Santiago del Estero, se pensó que iba a bajar de precio y eso no pasa. Y al contrario, como vos decís, lo que se ve es que hay una presión alcista y el cambio es en los productos de la canasta básica, las frutas, las verduras más básicas, como estamos hablando de tomate, cebolla o zanahoria, bueno, lo que estabas mencionando recién. Papa, selga, y a esta altura del mes para la gente ya es fin de mes y ya hay casos que vienen y me pagan con tarjeta de crédito, o una clienta que el otro día me dice, me da vergüenza decirte esto, pero no tengo más efectivo y le tengo que cobrar con tarjeta de crédito. Se incrementó muchísimo esa forma de pago. Estamos hablando de una verdulería, ¿viste? Donde es lo básico, en teoría es lo básico para cualquier mesa. Es preocupante, es muy preocupante para nosotros, muy preocupante para la gente que chocamos el día a día. Es muy preocupante. No, y lo que viene, Gastón, y ya lo está sintiendo, es la caída fuerte del consumo. No, Maxi, ya la tenemos. Nosotros facturamos más en septiembre que en abril y el margen de ganancia fue más chico. Ya el problema lo estamos teniendo, el problema es grave. Para nosotros es grave, es preocupante. Ya no pasa por tener poder de compra. Cuando vos vas a reponer, no comprás lo mismo que la vez anterior. O sea, cada vez comprás menos. Es muy preocupante ver a la gente que venga a comprarte con monedas a la verdulería o que se lleven 2 papas. Y lo peor de todo es que no hay nadie que te diga, mirá, la semana que viene cambia, dentro de unas 2 semanas cambia. Todos te están dando un futuro que va a ser peor de lo que estamos viviendo ahora, ¿viste? Gastón, gracias, muy amable como siempre. Ahí estaba Gastón desde una verdulería. ¿Qué pasó con Macri, que está haciendo entrevistas por su libro ¿Para qué? Sí, está haciendo entrevistas y ayer dio algunas frases sugestivas. Por un lado, dijo que Patricia Bullrich está preparada para ser presidenta. Tenemos un pequeño corte para mostrar. Habló de Patricia Bullrich y habló también de Horacio Rodríguez Larreta. No sé si lo tenemos ya para escuchar. Lo escuchamos. En una oración. Luchadora y yo creo que es genuina en lo que expresa. Es muy genuina en lo que expresa. Ejercicio de visualización. Sillón de Rivadavia, Patricia Bullrich. Complete la oración.
No sé cómo se completa, me mataste eso. ¿Cómo te imaginas? Me está haciendo muy complicada, te aviso. Es fácil, es fácil. Patricia Bullrich, presidenta, ¿te la imaginas? Trabajando. Sí, claro, obvio que me imagino. Más vale que me lo imagino. Por algo está trabajando, caminando, y yo te he dicho que el PRO tiene 3 candidatos que han mostrado aspiraciones, que los 3 son muy valiosos. Bueno, después la completó también, ¿no? Eso dijo de Patricia Bullrich. Sobre Horacio Rodríguez Larreta, dijo: a Larreta lo veo mejor que cuando empezó. Me alegro que esté enamorado y que lo exprese. Dijo que es muy importante para un eventual mandatario, para un candidato, tener el apoyo de su familia. Y también habló de Horacio Rodríguez Larreta como esto decía: para llegar a la Quinta de Olivos es necesario contar con una buena estructura afectiva y familiar. Pero plantea que lo ve más consolidado en sus ideas que cuando empezó la campaña. Hizo 2 guiños. El de Patricia Bullrich parecería haber sido más contundente, me la imagino en el sillón de Rivadavia. Sobre Larreta dijo, bueno, mejoró mucho, pero parecería que todavía le falta. ¿Qué está pasando con el dólar? Bueno, un mercado cambiario estable con un dólar paralelo en 292 pesos, prácticamente 2 pesos por encima del cierre de ayer. Y los dólares financieros, ahí sí vemos un retroceso de tanto del contado con liqui como del dólar bolsa. El contado con liqui en 304 pesos, el dólar bolsa igual que el paralelo en 292. Recordemos, la semana pasada el dólar bolsa había llegado a 300 pesos y el contado con liqui a 316. Bueno, de aquellos valores hoy están entre 10 y 12 pesos más baratos. Alto Verde, un hotel que no es solo un lugar para dormir, con sus 5 piscinas de aguas termales y un excelente restaurante gourmet. Alto Verde, el mejor 4 estrellas de Terma de Riondo. Tande y ya volvemos. Bueno, atención, porque el gobierno salió después de la reunión de gabinete en la cual participó el presidente Alberto Fernández a replicar, a responderle a la Cámpora, que había dicho que el acuerdo con el FMI estaba caído. Sí, Juan Mansur, jefe de gabinete, en conferencia de prensa del día de hoy, le preguntaron si consideraba, si estaba de acuerdo con esas expresiones del Cuervo Larroque, recordamos, funcionario de Axel Kicillof y uno de los voceros de Cristina Kirchner, había dicho que ellos habían estado en contra del acuerdo del FMI, que ese acuerdo ya está caído. Le preguntaron a Juan Mansur y respondió: para nada. Es decir, el gobierno considera, a través de la voz del jefe de gabinete, considera que el acuerdo con el FMI está vigente y que hay que trabajar en ese marco que da justamente el acuerdo. Recordamos que el Cuervo Larroque había planteado esta situación, ¿no? Había dicho, nos habían prometido que era la panacea, el acuerdo que hizo Guzmán con el FMI, y estamos viendo en poco tiempo una verdad elocuente, indisimulable, que lo que se había dicho no ocurrió. Eso dijo el Cuervo Larroque, que dijo el acuerdo con el FMI está caído, y sin embargo también le hizo un guiño a Massa en aquel momento el Cuervo Larroque, cuando le dijo, bueno, el ministro lo está renegociando día a día esto, y de hecho unos días antes había estado Massa en Estados Unidos con Kristalina Georgieva. Entonces el gobierno desmiente a la Cámpora y dice que el acuerdo con el FMI está vigente. Mansur también aclaró su situación dentro del gabinete. Una situación complicada, que lo que decíamos al principio, porque Juan Mansur avisó que va a dejar el cargo de jefe de gabinete, pero más adelante, en enero. ¿Y qué dijo cuando le preguntaron? Sigo trabajando como jefe de gabinete al lado del presidente. Eso fue lo que contestó Juan Mansur cuando le preguntaron si iba a seguir en la jefatura de gabinete o no, y que en todo caso, llegado el momento, iba a consultarlo con el presidente. Lo que estamos viendo en pantalla, ¿Mansur ya avisó que vuelve a Tucumán? Sí, lo avisó, pero hoy formalmente cuando le preguntaron, ¿qué planteó? Bueno, lo tengo que discutir con el presidente. ¿Qué significa eso? Lo que tiene que discutir es el cuándo. Esto, Mansur ya avisó que vuelve a Tucumán, que tiene que hacer campaña en Tucumán. El año que viene será una conversación con el presidente. Estoy tomando los textuales que están levantando. Sigo trabajando a la par del presidente. Sigo trabajando a la par del presidente de la Nación como su jefe de gabinete de ministros, y cualquier decisión a futuro el año que viene obviamente va a ser conversada y coordinada con el presidente. Eso fue la respuesta formal de Juan Mansur. Repito, la respuesta formal. Informalmente, Juan Mansur ya avisó que se va. ¿Qué dice el gobierno sobre esto? ¿Qué dicen cerca del presidente sobre esto? No. Mansur no se va a ningún lado.
Por eso hay esta diferencia, ¿no? Una parte, el sector más cercano a Alberto Fernández quiere que Mansur se quede, Mansur se quiere ir a volver a hacer campaña a Tucumán e incluso no descartan que sea candidato a vicegobernador de su provincia. Está de licencia Mansur en Tucumán, como gobernador no tiene reelección, podría, como dice Pablo, presentarse a vice, pero todos los que se fueron de licencia de a poco van volviendo, era un poco el acuerdo que tenían con el presidente, se tomaban ese tiempo y después iban volviendo a sus cargos. Exactamente, ¿Qué pasó con Zabaleta, recordamos. Claudio? Bueno, el consumo está, veníamos hablando de aumentos de precios, sobre todo en alimentos. Bueno, una consultora acá siempre destacamos, se llama Sentia, que mide el consumo tanto en el área metropolitana como en los distritos del interior, marcó por primera vez en 15 meses una contracción del consumo masivo. Para septiembre baja del 0,8%, pero de una manera muy desigual, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras en los almacenes y autoservicios independientes lo que se ve es una caída en las ventas, una caída bastante profunda respecto a septiembre del año pasado del 6,6%, en las grandes tiendas, en los grandes supermercados no cae. Al contrario, sube, crece las ventas de las grandes cadenas, creció 6% septiembre contra septiembre, y esto tiene una explicación que acá siempre contamos. Los supermercados en una época de alta inflación terminan vendiendo más barato que los comercios de barrio, porque evitan a los grandes supermercados, los fabricantes le entregan, por ejemplo, en forma directa, tienen otro tipo de negociación con ellos, en cambio un autoservicio de barrio, un almacén, se tiene que abastecer o con los distribuidores o se tiene que abastecer yendo a comprar al mayorista. Entonces, eso que es un costo adicional le impide vender, digamos, en igualdad de condiciones que los supermercados. Algo que es habitual, que ocurre siempre cuando hay una gran inflación y, bueno, se nota más la diferencia de precio entre un almacén de barrio y un supermercado, llega al 40-50% promedio. Pero además, como los supermercados tienen precios cuidados, en el caso de los aceites, por ejemplo, suerte el consumidor que lo encuentra, pero en el caso de que lo encuentre, el aceite de precios cuidados cuesta 3 y 4 veces menos que el que no está en precios cuidados. Entonces, bueno, la diferencia es cada vez más notable y por eso se entiende que las ventas de los supermercados crece y la de los autoservicios cae. En el promedio, bueno, lo que se ve y lo que midió Sentia es que hubo una caída de las ventas en general en todo el país del 0,8% y hablamos nada más de alimentos, bebidas y productos de limpieza y higiene. Lo que más cae, Maxi, con esto cierro, 6% venta de limpieza, 5,6% higiene y los productos de alimentos el 1,7% abajo. Ana Clara Poli Mera es dueña de una panadería y hizo un video en el cual decía, me fundí. ¿Qué tal, Ana Clara? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un gusto. Vos tenías una panadería ¿desde hace cuánto tiempo? Desde hace 4 años. ¿Y qué pasó? Bueno, en el medio, más allá de la crisis que justo estaban hablando y que se nota, que estamos vendiendo menos que el año pasado los productores pequeños, bueno, nada, los aumentos indiscriminados, los cambios de precios de la noche a la mañana, el no poder estoquearse de mercadería, los robos de los empleados, las cargas sociales, estar en blanco, pagar impuestos, pagar IVA, hace que se te vaya todo en las manos. Llega un momento en el que, por más que tengas un producto, el producto está, el producto de buena calidad está, lo que falta es el resto del acompañamiento. ¿Vos en algún momento te fue bien y en algún momento notaste que la cosa iba para atrás? Sí, de hecho, yo cuando empecé hace 4 años, empecé con una lata y un horno eléctrico. Fui creciendo, me abrí una panadería chiquitita en Tigre, seguí creciendo, juntando dinero y vendí mi casa y invertí todo lo que tenía en esta planta. En los primeros 2 meses, 3 meses, funcionó perfecto, facturaba súper bien, de hecho puse todo en blanco, pero claro, cuando empezás a tener que ir a cubrir las ventas, te roban en la planta, cuando cubrís en la planta te roban en las ventas, cuando te levantas un día a la mañana y se te disparó el dólar y tu materia prima se dolariza, yo uso harina orgánica.
podés arreglar la parte de los empleados, pero se te va de las manos en la compra de la harina. Y cuando solucionás lo de la harina, se te fue de las manos los empleados. Llega un momento en el que nada, que lo único que me queda es la harina que estoy mojando hoy, que si la vendo vuelvo a comprar mañana y así sucesivamente. Sí, a mí me interesa, algunos medios tomaron el tema de la modernización laboral y demás, que es un reclamo también de las pymes, ¿no? El tema de la flexibilización y demás. Yo lo que veo con muchas empresas es que hoy el costo salarial está licuado en la ecuación de la empresa, es decir, que ha aumentado tanto todo, los insumos, la luz, el gas, ha aumentado los alquileres, tanto todo por arriba de los salarios que los salarios han quedado licuados. Es cierto que para las pymes es una contingencia todo el tema de el pago de indemnizaciones, el tema de los juicios laborales y demás. Pero me parece que hoy, en términos de costo laboral, el costo laboral está licuado con la inflación. Uno habla con distintos sectores y están preocupados por todos los costos, menos por el costo de los salarios. ¿Esto es así? Yo particularmente considero, y todas las personas que trabajaron para mí, incluso las que se fueron mal, lo asumen. Yo siempre pagué muy bien. De hecho, yo siempre prefiero tener menos dinero en mi bolsillo, pero que la familia que trabaje conmigo, las personas que trabajen conmigo ganen mejor y tengan mejores condiciones de trabajo. Incluso personalmente les hacía de comer. Es decir, yo dentro del costo de nuestros productos me siento y entre todos los costos pongo el costo de un buen sueldo para el empleado, ¿no? 8 horas con una hora de corte, incluso más tiempo, ¿no? ¿Cuánto es un sueldo de 8 horas para un empleado? Me imagino en blanco, ¿no? Lo que mínimo pagué fueron 80.000 pesos por persona. Fue lo que menos pagué. Y tuve sueldos de 150.000. Incluso más también. Yo, lo que te digo, nunca pagué mal, todo lo contrario. Y por eso creo que también me duele tanto, ¿no? Porque uno está dando, yo lo di todo, realmente. Incluso me ponía a limpiar el piso rasqueteando yo, es decir, yo siempre hice el mismo trabajo que todos. Y ver que de repente no solamente no te alcanza para pagar ese sueldo, que ni siquiera lo podrías pagar en blanco si quisieras, hoy por hoy, si yo tuviera que tomar un empleado, ni siquiera tengo para ponerlo en blanco. Porque volver a hacer todo de vuelta, vos sabés lo que es pagarle al estudio de contadores, pagar a una persona en blanco, ser solo responsable inscripto es una cosa, pero si además tenés un empleado en blanco, los costos se disparan. Cuanto más empleados tenés, más se disparan. Entonces, estás hablando de que la mitad de lo que facturas te lo lleva los costos de impuestos. Y eso sin contar la materia prima. Yo todo lo contrario, yo siempre tuve en cuenta eso. Pero igual, así, la realidad es que no podés poner un pan a 900 pesos porque nadie te lo compra. Entonces empezás a decir, bueno, compro peor harina, tengo peor a los empleados, y al final es una cadena que yo vengo a hacer cosas. Ahí está claro. Por eso, porque es muy difícil con una inflación del 100%, sobre todo para las empresas pymes que no tienen espalda o para emprendedores y demás, poder manejar la ecuación del negocio. Un poco lo que decís vos. Que permanentemente estás con los costos variables moviéndose muy rápidamente y obviamente no podés trasladar todo directo porque en algún momento la demanda empieza a caer, el consumo empieza a caer y eso te empieza a generar una reducción muy fuerte de pérdida, no solamente en términos de utilidad, sino también de tu capital de trabajo que se va achicando. Sí, es más, el mejor ejemplo es un ejemplo que doy que todos lo van a poder entender porque azúcar usa todo el mundo. Azúcar blanca, la común corriente que vos comprás en el supermercado. Vos vas al supermercado como ciudadano y comprás un paquete de azúcar hoy, debe estar en los 300 pesos. Yo ahora no voy a los supermercados, entonces no sé muy bien, pero debe estar rondando los 300 pesos cuando en enero de este año salía 145 el paquete más caro. Pero eso no es todo. Yo voy a la harinera y en la harinera el azúcar sale más cara comprando el bolsón de 50 kilos que vos que lo compras en el supermercado de a 1 kilo. Hay un montón de trabas y de impuestos que se le ponen a las grandes harineras o a los grandes mercados, en donde también incluso a mí como productor llevando 200, 300 kilos de azúcar por semana, me sale más caro que ir y comprar 25 paquetitos en cada supermercado. Entonces yo digo, pero
¿cómo puede pasar esto? A mí me tendría que salir más barato. Pero bueno, es parte de todo, ¿no? Es parte de todo este descontrol que hay, que no se controlan los precios, no se ayuda a los pequeños productores, pero esta es la ayuda que nosotros necesitamos, que hayan controles, que hayan ayudas de decir, bueno, subsídennos a nosotros también el azúcar, porque nosotros somos los que generamos fuente de trabajo. No sé, generen consultas gratuitas con contadores. A nosotros nos sale una fortuna ser responsables inscritos y pagar todos los impuestos y pagarles a los contadores y a los abogados y demás. Y después, bueno, por último, el tema de, por lo menos para mí que manejo materia prima orgánica y que es caro y está dolarizado, es insostenible el dólar. Es insostenible mantener estos precios. Yo tengo el pan al mismo precio que en octubre del año pasado y cada vez que lo quiero aumentar me bajó hasta un 60% la venta. Es una locura. Sí, muy fuerte. Ana Clara, gracias. Y bueno, suerte con cómo sigas con el emprendimiento. A ver, muchísimas gracias a ustedes. Otro de los temas que están dando vuelta es los nómades digitales. Esta semana se conoció que Portugal estaba ofreciendo visas para la radicación de emprendedores o programadores o todos aquellos que estén en el mundo digital con sueldos muy importantes, obviamente en euros. Está Nacho Stinelli, que es argentino en España. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Diseñador gráfico. Maxi, gracias por la invitación. Bueno, hola, gracias por la invitación. Es así, digamos, ahí vos estás radicado directamente allá en España, pero hay muchos argentinos de tu edad que ya están trabajando desde acá, para España o para Alemania o para Estados Unidos, para todas partes del mundo. De hecho, hemos hablado con empresas locales que se quejan de que tienen que competir por salarios con empresas internacionales que obviamente le pagan directamente en dólares afuera o en una cuenta en un banco en el extranjero nómades digitales, pero es decir, gente que se dedica a todo el tema del trabajo digital, pero incluso acá desde Argentina. ¿Cómo ha sido tu radicación allá y cuál es tu experiencia? Sí, es cierto que hoy en día existe mucho esto de trabajar a distancia y trabajar para otros países. Personalmente, en mi caso, estoy hace 3 años viviendo en Europa. El primer año lo viví en Alemania, en Berlín, gracias a una visa Work and Holiday, porque yo no tenía en su momento ninguna ciudadanía europea. Y en ese momento empecé a trabajar como profesor de marketing. Y luego, con el tiempo, renuncié de donde estaba trabajando y empecé a trabajar como diseñador gráfico, que es donde tengo mucha experiencia. Y bueno, mis clientes son 100% remotos, es decir, que yo los puedo trabajar en distancia. No necesito la presencia física para poder culminar con algún trabajo. Y gracias a que estos trabajos son 100% remotos, empecé a trabajar. Actualmente yo tengo una base en Alemania, donde tengo, como así decir, la AFIP o la Agencia de Impuestos Tributarios en Berlín, pero estoy viajando por Europa hace 2 años y 3 meses exactamente, y bueno, de esto un poco se trata, ¿no? Manejar los horarios, las diferencias horarias, mis clientes y el mismo tipo viajar, visitar y recorrer las ciudades. Eso es un poco de qué se trata el nomadismo digital. ¿Cuánto ganas? Bueno, te puedo decir los salarios promedios dependiendo de las industrias. Mi caso es un poco particular porque tengo varios años de experiencia, porque hablo 3 idiomas y por otras cuestiones, pero se pueden conseguir salarios desde 1.500 euros en adelante. ¿Por un trabajo de cuánto tiempo? Full time o quizás 6 horas por día. ¿Y vos trabajando directamente desde tu casa? Sí, puntualmente no tengo casa porque, como te digo, soy nómada, entonces no tengo ninguna base física, no tengo ningún departamento en ningún lado de Europa y estoy siempre pagando en hostales, en casa de amigos y demás. Así que sí, lo que hago es trabajar a distancia. ¿Y trabajás desde ahí? ¿Trabajás desde la casa de amigos, de los hostels, desde donde estés con tu notebook? Exactamente. Lo único que necesito es conexión a internet y mi computadora con batería. Y eso es suficiente para mí para poder trabajar. Puede ser que esté haciéndolo desde un hostel, desde la recepción de un hostel o el living, donde hay como mucho lío y ruido alrededor, pero uno se va entrenando a trabajar en contextos un poco más difíciles. Y también puede ser que vaya a trabajar desde un café en París. Es un poco mi día a día. ¿Y vos trabajás para distintas empresas que solicitan tu trabajo de diseño? Claro, yo soy diseñador gráfico y soy diseñador gráfico freelancer.
Es decir, que yo puedo trabajar en diferentes proyectos a la vez. No tengo un salario o un sueldo en relación de dependencia con ninguna empresa. Mis proyectos y mi jornada diaria va cambiando porque es muy dinámica según los proyectos que estoy teniendo. ¿Y dónde te transfieren las empresas? ¿Te transfieren a una billetera digital? ¿Tenés una cuenta bancaria ahí en Europa? Yo tengo una cuenta bancaria acá en Europa, que es una cuenta bancaria alemana, que es un banco 100% digital, no tiene oficinas físicas, y simplemente cuando es el momento de cobrar, yo les envío mis datos bancarios de mi cuenta bancaria y a los pocos días recibo el depósito. ¿Y vos pagás impuestos en Alemania entonces? Así es. Como mis facturas salen desde Alemania y nacen en Alemania, tengo que pagar los impuestos alemanes. También existe algo que no es mi caso, pero lo comento porque es importante considerarlo, que muchas personas, como no están viviendo en ningún país fijo, están registrados financieramente en países donde los impuestos son bien bajos para, sacarle el mejor provecho a las ganancias. Sí, sí, es muy interesante. Contábamos que esta semana Portugal estaba ofreciendo visas especiales para nómadas digitales. No sé, me imagino que es para atraer directamente físicamente a los jóvenes y competir con otros países con algún tipo de beneficio especial. Totalmente, sí, son visas que lo que están buscando es personas que cuentan con un trabajo. Es necesario cumplir con ciertos requisitos para estas visas, como por ejemplo tener un salario que vaya desde X monto mensual para arriba, y también contar con un seguro médico y demás, y eso te va a dar la posibilidad de poder vivir un año, por ejemplo, en Portugal, aquellas personas que no tienen ninguna ciudadanía europea o ningún otro tipo de papel que les permita vivir en Europa de manera legal. Gracias a esto, gracias a estas visas nómada digital, pueden lograr esto. Te hago una última respecto. Estamos viendo ahí mucho la imagen tuya del pasaporte argentino. Sí. ¿Hay otro pasaporte además del argentino o con el pasaporte argentino podés quedarte ahí dando vuelta? Personalmente, hoy en día cuento con mi pasaporte argentino y el pasaporte italiano que lo pude tramitar en los últimos meses. Pero bueno, es verdad que los primeros 3 años de Europa estuve viajando gracias al pasaporte argentino y a visas que estuve aplicando. La primera visa fue una visa Work and Holiday que la tramité desde Argentina y me permitió vivir 1 año en Alemania, y luego de que este año expiró, lo que hice fue, estando en Alemania, aplicar la visa de freelancer, que se la dan a ciertas profesiones, y según la profesión que tengas y tu calidad como profesional te van a dar más o menos meses para que te quedes. En mi caso me la dieron por 2 años, que tengo entendido que es el máximo, y gracias a esos 2 años de visa freelancer es como estuve los primeros 3 años en Europa, y luego de esos 3 años ya apliqué la visa a la ciudadanía italiana, así que actualmente cuento con eso, entonces no voy a tener que aplicar nuevamente a otra visa porque cuento con el pasaporte italiano. ¿Y qué estudiaste vos, Nacho? Buena pregunta. Siempre tuve como una formación no tradicional, como no fui a la universidad y en búsqueda un poco de que la educación tiene que cambiar un poco y tiene que modernizarse, porque la burocracia educativa va mucho más lenta que la realidad. Entonces es por eso que estudié haciendo cursos, formaciones, y empecé a trabajar desde muy temprana edad. Desde los 16 años empecé a trabajar como diseñador gráfico, y gracias a estar en horas de trabajo, horas en la cancha, horas de vuelo, logré ganar mucha experiencia, y en mi caso lo que estudié fue diseño gráfico, marketing digital, diseño UI UX, que sería User Design y User Experience Design, que es básicamente el diseño de interfaces para plataformas. Yo trabajo muy codo a codo con programadores, y bueno, mis estudios se basan en eso. Es fantástico lo que contás, ¿no? Porque es un mundo nuevo, totalmente. Nacho, la verdad que es fantástico lo que contás. Y bueno, está el Instagram tuyo ahí abajo de tu nombre para que se puedan contactar con vos los que quieran abrir una puerta a este mundo, ¿no? Donde es un mundo totalmente globalizado, donde no hay barreras incluso de fronteras, porque hay una demanda de empleos tan grande en todo el tema digital que eso te facilita mucho. Estás contando que aplicaste a varias visas y te las dieron, incluso podés tener el pasaporte italiano. Contábamos esto que estaba ocurriendo esta semana con Portugal. Y además, ojo que hay toda una redefinición respecto a la educación, a qué estudiar. Porque muchos dicen, bueno, ¿qué voy a estudiar? Si tal vez cuando esté en el mercado laboral lo que estudié ya no sirve más. ¿Qué van a estudiar nuestros chicos, los que están en la primaria, sobre todo en los primeros años de la secundaria, si tal vez cuando terminen una universidad dentro de 10 años
la demanda del mercado laboral hoy es completamente distinta a la que estamos viendo actualmente. Así que la verdad que es muy interesante tu caso y cómo te has hecho tu propio camino, ¿no? Lo has ido buscando así. Totalmente, totalmente. O sea, esto, ser nómada digital no es de un día para el otro. En mi caso llevó más de 3 años y también no es todo como tan colores de rosas. Siempre hay algunas complicaciones, algunas barreras que hay que pasar, pero bueno, de eso se trata, ¿no? El que quiere, que le gusta a Durano, que se aguante la pelusa. No, y además hay un concepto muy distinto al que teníamos nosotros cuando éramos jóvenes o por ahí empezamos Nosotros en un trabajo. somos muy jóvenes. Y demás. No, vos sos mucho más joven, pero que teníamos, no sé, Slotnick y yo, que era la idea de, bueno, a ver si uno empieza a trabajar, ahorra, tiene su propia casa, se compra su departamentito y demás, y vos estás hablando de que estás recorriendo el mundo, que vas a todos los países, que tu lugar de trabajo son los hostels o las casas de familia donde te alojan o un café en una gran ciudad europea. Y ojo que, por eso, vos contaste en general, no te quiero preguntar particularmente, estás hablando de que tenés ingresos que en muchos casos superan a lo que es un ingreso tradicional en una fábrica o en un empleo de oficina tradicional, incluso en esas ciudades europeas. Nacho, gracias, muy amable. Gracias a ustedes y los invito a seguirme en Instagram, hola.nacho. Ahí está, gracias Nacho Ostinelli, contando esto de cómo está cambiando el mundo del trabajo. Vamos a ir a una tanda. Cuando volvamos vamos a hablar de lo que está sucediendo bueno, con el plan del gobierno para tratar de contener el mal humor social en este fin de año, con el adelanto de los precios, cuál es el set de medidas que están preparando para las próximas semanas. Está en el Ministerio de Trabajo nuestro colega Gaby Prosperi. Gaby, ¿cómo estás? Exactamente, Maxi, porque en minutos nada más va a comenzar una nueva reunión de la Federación de Camioneros, encabezada por Pablo Moyano, y la Cámara Empresarial del Transporte. Viene nuevamente Moyano con el pedido de recomposición del 131% para su paritaria y otros beneficios, como por ejemplo un bono de fin de año. Las negociaciones se van a dar, reitero, aquí en minutos nada más. Estaban pautadas a partir de las 15 horas. Está el tránsito absolutamente cortado. Ustedes ven que hay una movilización muy importante por parte de la Federación de Camioneros. Toda la avenida Callao está cortada desde el Congreso hacia la zona del Bajo, por lo menos hasta la avenida Corrientes. Aquí estamos esperando a Pablo Moyano, todavía no ha llegado. Va a ingresar en minutos aquí, así que muy probablemente podamos tener su palabra antes de que culmine el programa, Maxi. Gabriel, siguen con el reclamo del 130%, los camioneros, mucha gente ahí, mucha gente. Hay una movilización grande ahí de camioneros ahí en Alem frente al Ministerio de Trabajo. Exactamente, muchísima gente, por eso te decía que está cortada la avenida Callao totalmente. Y Kelly Olmos, la flamante ministra de Trabajo, entonces tiene aquí su primer conflicto importante para saldar. Estamos en las oficinas del Ministerio de Trabajo, aquí en la avenida Callao, a muy pocos metros del Congreso de la Nación. Reitero, es una reunión entre la Federación de Camioneros, va a estar Pablo Moyano, y la Cámara Empresaria del Transporte. Bien, todavía no se sabe bien si va a haber algún acuerdo. Obviamente no va a estar alrededor del 130%. ¿Cuánto ofrecieron los empresarios? 88, creo. Sí, no, cerca... Los empresarios, claro, los empresarios del transporte están por debajo del 90%. Recordemos que hace minutos nada más Kelly Olmos dijo que una negociación salarial anual por encima del 90% por parte de los gremios, de cualquiera de ellos, teniendo en cuenta los números del INDEC de la inflación, estaría acorde a las circunstancias, no así un 131%. Bien, Gaby, nos llamás ahí apenas lo creas conveniente, porque hay mucha expectativa para ver cómo va a jugar Pablo Moyano, que algunos dicen que sigue teniendo una muy buena relación con Alberto Fernández, pero al mismo tiempo está haciendo guiños de mostrarse como el sindicalismo más crítico. Y hoy también habló Hugo Moyano, que se diferenció un poco de Pablo Moyano. O sea, mientras Pablo Moyano le reclama al gobierno medidas de redistribución del ingreso, Hugo Moyano dijo, bueno, es difícil, hay que ponerse en el lugar, le hizo un guiño al gobierno, es muy fácil hablar desde afuera, fue la frase que usó Hugo Moyano con matices con su hijo Pablo. Pablo Moyano había dicho que el reclamo de los camioneros iba a ser un poroto
al lado de lo que fue el reclamo del gremio de los neumáticos hace una semana. Ahí volvemos con Gabriel Prosperi. Apenas nos llame a ver qué está pasando ahí, porque veo que está bastante movidito ahí en el móvil. Así que pongamos el móvil un poquito en pantalla para que se vea un poquito lo que está sucediendo ahí de fondo con el tema de la paritaria de camioneros. Mientras contá, Claudio, las medidas que se vienen para este fin de año. Claro, medidas que son para atenuar el mal humor social, ni siquiera para disolverlo, con una inflación del 100% y con gremios a los que le va a costar mucho igualar esta inflación a nivel salarial. Bueno, el gobierno entonces va a tomar y empezó ya a anunciar distintas medidas para lograr o intentar que ese mal humor se disuelva. Una de las medidas anunciadas en las últimas horas es el nuevo piso de ganancias, 330.000 pesos. Recién a partir de ese monto, entonces se va a empezar a pagar el impuesto a las ganancias. Esto es para los empleados de la cuarta categoría en blanco. Es un ajuste, Maxi, que se queda corto respecto de lo que debería ser si uno piensa en que la misma cantidad de empleados que empezó a pagar el impuesto a ganancias a comienzos del año, bueno, sea la misma cantidad de lo que terminen pagándolo a fin de año. ¿Por qué digo que se queda corto? Y porque si uno toma la inflación proyectada entre enero y octubre, la inflación va a estar rondando el 76%, si es que en octubre se mantiene alrededor del 6%. Ahora, el piso de ganancias se actualiza a un 47%. Quiere decir que es una medida que el gobierno toma, pero claramente que está por debajo de lo que debía ser para igualar el ritmo de la inflación. La otra medida que va a ser anunciada en las próximas horas es este bono de 45.000 pesos que se va a pagar en 2 cuotas para aquellos trabajadores, sino que están en la vulnerabilidad, que justamente no reciben ninguna ayuda social, 45.000 pesos. Los vulnerables, ¿no? Claro, lo que falta saber es justamente de qué manera el gobierno los va a elegir. Si va a ser 2 millones de personas, como se estipuló cuando se hizo este anuncio hace algunos días, o va a ser un universo todavía menor. La tercera medida tiene que ver con los trabajadores del Estado, los aumentos salariales que el gobierno empieza a reconocer, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, como por ejemplo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que el lunes le otorgó o le aseguró un 90% de recomposición salarial para los trabajadores del Estado provincial, con el compromiso de hacer un ajuste a fin de año, en diciembre, para empardarle a la inflación. Así que esta es otra de las medidas. La cuarta tiene que ver con lo que mencionábamos al principio, precio justo, la canasta de productos a precio congelado por 90 a 120 días, que es una negociación que se va a mantener esta semana. Y va a ¿Están continuar. rechazando las empresas? Y que rechazaron el tema del sellado en los paquetes, están negociando a ver de qué manera pueden hacer este congelamiento parcial por 90 o 120 días. Y las medidas que están en lista de espera, atención con esto, es, por un lado, el bono para asalariados, que en algún momento se dejó trascender que podría haber un decreto de 30.000 pesos para los asalariados del sector privado, está en lista de espera. El gobierno dijo, por ahora no, pero se mantiene la expectativa de que pueda anunciarse antes de fin de año. Y lo que está también en lista de espera es la actualización de la tarjeta alimentar, que se mantiene en los 9.000 pesos para aquellas madres que tienen un hijo, en 12.000 para las que tienen 2 hijos y 18.000 para las que tienen 3 hijos o más, y que el gobierno no actualiza desde comienzo de año. Bueno, no, es insólito eso, y habla un poco de cómo están desfasadas todas las cuentas fiscales y cómo están desesperados, y además cómo están con el monitoreo del fondo atrás. Digamos, porque efectivamente la actualización de la tarjeta alimentar es algo que tiene que venir, claro, pero hay una licuación inflacionaria feroz. Entonces, están muy ajustados con los números porque el desfasaje del primer semestre de Guzmán había sido enorme. Y obviamente el gobierno necesita encauzar todos esos números con un monitoreo muy firme del Fondo Monetario detrás. Apareció Larreta. Sí, apareció Horacio Rodríguez Larreta, lo hizo en una cumbre, estamos hablando de la cumbre del C40, que son un grupo de 40 ciudades.
y apareció rodeado por intendentes de todo el país, 40 ciudades de todo el país, por supuesto. ¿Qué planteó Horacio Rodríguez Larreta? Que habló en un tono medio presidencial, un poco contestándole a Mauricio Macri con esta idea de, bueno, Horacio está mejor que antes, pero todavía le falta. Dijo, necesitamos un plan federal. La única manera de que la Argentina salga adelante es con un plan que podamos sostener por décadas. Esto es una confrontación directa contra el expresidente Mauricio Macri, porque Larreta siempre sostiene que es necesario gobernar con acuerdos y consensos, mientras que Macri y Patricia Bullrich también plantean de que el acuerdo tiene que ser solamente adentro de Juntos por el Cambio y avanzar con un plan contra el populismo. Bueno, contrastes entre Larreta y Macri. Varias movilizaciones, perdón, por la cumbre de alcaldes en torno a la cuestión ambiental, porque hay una defensa ahí de lo que la Ciudad de Buenos Aires considera que está haciendo en materia ambiental y hubo muchas protestas de organizaciones socioambientales. Está Walter Baños, que es periodista en Necochea. Walter, gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo te va? Bien. ¿Qué está pasando ahí en Necochea, que está revolucionada? Exactamente, Maxi. Como vos lo decías, está revolucionado por ese hallazgo muy importante, porque está la disyuntiva ahora de que posiblemente Hitler vino a la Argentina, Maxi, ¿eh? No sé, exactamente, no sé a qué te referís. Contame un poquito la información desde allá. Bueno, se ha encontrado lo que es posiblemente un submarino y haya venido por, dicen que jerarcas alemanes en los cuales podría estar, y no se descarta, ¿no? Y tampoco se puede afirmar que no estuvo tampoco acá en la Argentina, Hitler. Ese es el tema de este naufragio que se encontró con la gente que estaba trabajando en el lugar, en Costa Bonita, a 4 kilómetros 200 de la costa de Costa Bonita, como dijimos recién, y Arenas Verdes. Esto es a metros, ustedes están viendo atrás mío la entrada a Necochea, lo que es el puerto Quequén, con una entrada espectacular. La realidad es que esto no estaba en esa época, pero estuvieron cerca, desembarcaron, se encontraron huellas en la costa cuando el comisario tomó noticia por lugareños de que habría gente, que había movimiento de luces a la noche. Llegó el comisario para saber qué tipo de naufragio fue o qué es lo que estaba pasando. Resulta ser que no encontró a la gente, pero sí encontró huellas de pisadas y demás, y rodaje de un camión con carga, ¿no? Por supuesto, un camión pesado, no liviano, de ese lado de la costa. Dicen, no lo podemos asegurar, pero cierto está la parte de la comisaría de Necochea Quequén, que fue el comisario, siguió las huellas y fue hasta una estancia muy conocida acá en Necochea, en el cual había gente rubia, esbelta, alta, con pistolas no parecidas a las que tiene la policía justamente acá, sino del tipo Luder, y ametralladoras custodiando la entrada al campo, Maxi. Bien, Walter, gracias. Vamos a seguir esta información desde Necochea. Obviamente había toda esta información dando vuelta ahí en Necochea. Más allá de qué es este submarino, quién vino en este submarino, yo he visto un documental muy bueno de la Deutsche Welle, de la televisión alemana, en conjunto con la investigación que se ha hecho respecto a la muerte de Hitler, que está comprobado que efectivamente se suicidó, todas las piezas dentales, hay todo un trabajo, y que fue algo que mantuvo en secreto durante mucho tiempo Stalin, porque los soviéticos tenían la información del suicidio de Hitler, ni Gran Bretaña la tenía, ni Estados Unidos la tenía, y la mantuvo durante mucho tiempo en secreto. No se sabe bien por qué, pero básicamente con la idea esta que había muy típica en la época soviética, que la información y los secretos eran poder, pero bueno, finalmente después de la caída del muro terminó publicándose esa información. Pero más allá de eso, esto ha llamado la atención porque efectivamente... Porque hubo investigadores que encontraron un submarino que dicen que tendría coincidencias, por lo menos en sus características, con los submarinos de la Alemania nazi. Perfecto. ¿Qué está pasando con el dólar en este momento? Bueno, un mercado cambiario que tiene a un dólar paralelo en 292 pesos y que iguala prácticamente, y esto no ocurría desde hace ya algunas semanas, el valor que tiene el dólar bolsa, también 292, 293 pesos, un peso menos que el día de ayer, mientras que el dólar para empresas, el contado con liqui, está a 304 pesos, también allí se ve
un descenso, una caída de 3 pesos y de 12 pesos si uno toma en cuenta el valor que tenía hace una semana. Así que un mercado cambiario tranquilo con un Banco Central que en tanto lunes como martes estuvo comprando dólares, 46 millones de dólares en 2 días, es muy poco, pero la noticia es que dejó de vender. ¿Qué está pasando en Brasil? Está Patricio de la Barca. Patricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Maxi. Sí, la verdad es que lo que está sucediendo en Brasil a 11 días de la elección llama mucho la atención y preocupa. Primero por las encuestas que nuevamente dieron unos números bastante diferentes unas de otras. Por ejemplo, Datafolha, que está muy cuestionada, indica que Lula da Silva tendría el 53% de los votos válidos contra el 47% de Jair Bolsonaro. Después tenemos a la Veritas, que dice lo contrario, que Jair Bolsonaro tendría el 51.3% de las intenciones de voto contra el 48.7% de Lula da Silva. Poder Data da una cifra diferente, 52 a 48 en favor de Lula da Silva, y PESPI 53 a 47 también en favor de Lula da Silva. Recordemos que en el último debate no hubo propuestas y tampoco los indecisos o aquellas personas que no fueron a votar, que suman 33 millones de votos, más los 5 millones de votos que fueron declarados nulos o blancos, que es un contingente bastante importante. No se sintió muy afectado por las discusiones que tuvieron, mejor dicho, porque no hubo propuestas realmente de qué hacer en la parte económica, principalmente de parte de Lula da Silva, quien acabó perdiendo una excelente oportunidad para mostrar un programa económico, para anteponer al programa que tiene Paulo Guedes y que inclusive lo llevaría al 2023, que es el de contención de la inflación, la disminución de la tasa de desempleo y el crecimiento del país, es decir, cosas que son bastante importantes. Pero yo creo que ahí, no sé, los debates no están colaborando mucho. Hay otro debate programado para el día 27, este viernes, y seguramente Lula no va a participar, ya declinó, porque es en la SBT donde no se siente bien, y estaría participando del día 28 en la Red Globo de Televisión de un debate junto a Jair Bolsonaro. Ambos confirmaron ya su presencia. Pero como te decía anteriormente, no creo que cambie. Ahora el presidente del Tribunal Superior Electoral se va a reunir con las plataformas digitales para contener los fake de ambos lados, que incluso están ensuciando mucho esta campaña, Maxi. Bien, Patricio, gracias, muy amable. Ahí está Patricio de la Barca desde Brasil contando un poco cuál es la situación y las encuestas, bueno, que están bastante ambiguas, ¿no? Con algunos que le dan a favor a Lula, la mayoría, pero algunas que le dan también en favor a Bolsonaro. ¿Qué pasa con el presupuesto? El presupuesto, ya hay un debate que está muy avanzado en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Presupuesto. Ayer hubo una reunión que en algún momento se puso un poco áspera, diputados de la oposición pidieron cambios. Va a haber un debate final mañana en la Comisión de Presupuesto y en el plenario de comisiones, y el oficialismo va a aceptar algunos cambios que planteó la oposición, y mañana mismo va a haber dictamen del presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados. El 26 de octubre se va a dar media sanción. En principio hay acuerdo entre el oficialismo y la oposición, más allá de algunos reparos que plantearon algunos sectores de Juntos por el Cambio. Pero el grueso de la oposición va a apoyar, además de los partidos provinciales, y todo indica que va a haber presupuesto este año, por lo menos de la Cámara de Diputados sale, hay que ver qué pasa en el Senado, pero se descuenta que en el Senado el oficialismo tiene una amplia mayoría para poder aprobar la ley de leyes. El gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nuevamente están en la discusión por las pistolas Taser. Sí, el gobierno porteño le está reclamando al Nacional, que dice que no le está permitiendo importar estas pistolas. Estamos hablando de armas que dan descargas eléctricas, que son de baja pero no de nula letalidad, y ahí hay un poco un cuestionamiento, pero también son cuestionadas por organismos internacionales de derechos humanos directamente porque son armas consideradas de tortura. La ciudad presentó un amparo por mora ante la justicia para que la ANMAC, que es la Agencia Nacional de Materiales Controlados, le libere la importación de 60 armas que habían comprado en junio del año pasado, porque primero la ANMAC autorizó esta compra y después, a partir de estas denuncias de organismos de derechos humanos en el mundo, la gestión de Sabina Frederick en el Ministerio de Seguridad, porque insisto, fue el año pasado, resolvió suspender esa habilitación para la compra. El ministro de Seguridad porteño, Marcelo de Alessandro, sacó un comunicado diciendo que lo del gobierno es puramente ideológico, porque para él es fundamental tener estas armas para mantener el orden.
pero el gobierno no parece mencionar algo distinto de lo ideológico, digamos. Evidentemente tiene una postura ideológica, por lo menos la tenía con Sabina Frederick respecto de este tema, pero parece ser una cuestión que el gobierno porteño decide poner sobre la mesa, hacer visible. Está Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estaba escuchando atentamente lo que comentaban acerca de las pistolas Taser. Bueno, acá además está a decir que son legales en los 50 estados, menos en Hawái y en Rhode Island. En el resto del país las tienen las fuerzas de seguridad, pero no solamente las fuerzas de seguridad, sino los particulares, ¿no? Acá vos viste cómo es, las armas de fuego convencionales, porque esta es un arma, pero bueno, no de fuego, y es considerada... Yo escuchaba que decían de baja letalidad. Acá dicen armas menos letales, ¿no? Menos en este condado de donde les estoy hablando, se llama el condado de Fulton, en el estado de Georgia, donde es el único condado donde consideran que es letal, justamente por la posibilidad que tiene en algunos casos de causar arritmias cardíacas severas que pueden llegar a la muerte. Sin embargo, los que fabrican las pistolas Taser y la Asociación Nacional de Policía dicen que han salvado cerca de 230.000 vidas desde que estas pistolas son utilizadas. Vidas no solamente de la gente que estaban protegiendo, sino de los delincuentes que en otra ocasión hubiesen sido ultimados con armas de fuego. ¿Cuánta gente mata por año? El año pasado dicen que mataron 49 personas, pero desde que se usan estas armas desde mediados de los 90 ya hay más de 1.000 muertes por utilización de pistolas Taser, ¿no? Pero insisten en que es mucho menor el ratio a que si solamente se hubiese utilizado armas de fuego para reducir o para impedir una agresión, ¿no? Es decir, que también hay casos de víctimas fatales con pistolas Taser, pero lo que planteas que en Estados Unidos, sí, donde obviamente hay un uso de las pistolas ante la voz de alto, si no se acate y demás, inmediato, rescatan el tema del uso de las Taser. Lo que pasa es que no es para usar en cualquier circunstancia, porque, por ejemplo, en el subte o en el transporte público, donde es una discusión... donde hay riesgo a terceros. Claro, pero el asunto es que ahí tampoco usarías armas de fuego. Entonces, de cualquier forma, el asunto es si reemplaza las armas de fuego o si viene a subir un punto más de la violencia en circunstancias donde usarías menos violencia. Lo que se ha discutido mucho es en el caso donde hay gente armada con arma blanca, con cuchillos y demás. Y ante esa situación, bueno, un arma de fuego frente a un cuchillo genera obviamente una desproporción. Se ha discutido mucho, ¿no? Ese tema. Claro, acá, hace rato que se discute y sobre todo la discusión es, más allá de la letalidad que, como bien dice Adrián, también existe, se discute mucho si es o no un arma de tortura, si eso se puede autorizar o no un arma de tortura. Pero, por ejemplo, en el caso más conocido es el caso, por ejemplo, de Chano. Que finalmente el policía fue, tengo entendido, sobreseído de los cargos porque dicen que actuó en defensa propia la justicia. Sí, lo cual da cuenta también de falta de preparación a la hora de casos de brotes por salud mental. Claro, pero bueno, en ese caso en particular, el policía, según la justicia, actuó correctamente. Sí, en defensa propia, dice. Disparando donde pudo disparar con el arma de fuego. Con la Taser sería, obviamente, algo menos traumático que disparar con un arma de fuego. Sí, bueno, además acá justamente, si bien están catalogadas como armas y la legislación que rige su circulación y su venta es la misma que la de las armas de fuego, por eso también la pueden comprar particulares por un precio de entre 400 y 1.500 dólares, ¿no? Hay muchos modelos y están también las que se llaman stun gun, que no son las que disparan a distancia, sino las que vos aplicás en el cuello de otra persona, que se consiguen desde 40 dólares, son como unas pequeñas afeitadoras que tienen un arco voltaico, se ven en las películas a veces, ¿no? Que
que vos las aplicás para inmovilizar a una persona, bueno, esas se consiguen desde $40 también, pero todas, desde esas hasta las que usan las policías, la que dispara los electrodos hasta 5 metros, bueno, todas están bajo la legislación de armas y por lo tanto se pueden comprar libremente también, aunque no es la preferencia de la gente. Acá recordemos, hay más de 400 millones de armas entre 330 millones de habitantes en las casas, ¿no? Pero no es la que suele comprar la gente para defenderse, porque su uso requiere un entrenamiento especial. También las armas de fuego, pero es algo más sofisticada esta arma como para que la use cualquiera. De todas maneras, la podés comprar. Lo último que te decía, que también no solamente se puede usar en seres humanos, sino en perros que están fuera de sí, digamos, cuando están fuera de control. Dicen que su uso es inofensivo, entre comillas, o de menor riesgo, por supuesto, que aplicarle un par de balazos a un perro que está mordiendo a otra persona, ¿no? Pero bueno, es otro de los usos que se le da acá en los Estados Unidos. Bien, Adrián, completame un poquito con el tema económico. Hoy se conoció que Gran Bretaña había llegado a los 2 dígitos de inflación, algo inédito en los últimos 40 años, debe ser de salida de posguerra. 40 años, 10,1%. 10,1% de inflación en Gran Bretaña. Lo que más sube son alimentos y bebidas, 14,5%, y las tarifas, 20,2%. Las tarifas lo que más aumentó, y después le sigue alimentos y bebidas. Contame, Adrián, Sí. ahí el tema, Bueno, obviamente, inflación sigue a la orden del día. Sí, están muy preocupados. ¿Por qué? Porque los combustibles, como lo venimos sosteniendo aquí desde la semana pasada, sigue aumentando. El combustible pasó nuevamente la barrera de los $4 el galón de nafta, los 3.8 litros de nafta, que recordemos había bajado a menos de 3.30 por galón. No estamos en los $5.05 que fue el récord, pero sí está preocupando mucho, sobre todo cuando empezó a aumentar, luego de que la OPEP justamente anunció que desde noviembre van a cortar la producción de crudo, y que eso justamente lo obligó a Joe Biden a apelar a las reservas de crudo nuevamente, para tratar de abaratar el costo de surtidor, ¿no? del galón de nafta antes de las elecciones que tenemos el 8 de noviembre. Está preocupando mucho porque ya se cree que este aumento que estamos teniendo, que es realmente significativo, vamos a llegar al $1 de aumento en menos de un mes por galón de nafta, puede arrastrar a la inflación, ¿no? Que ya venía bajando, y volver a hacer aumentar el interés de la Fed, que como ayer decíamos podría llegar a estar, según muchos analistas, a un 4,60 para fin de año, el tipo de interés de la Fed, ¿no? Que sería un precio exorbitante, teniendo en cuenta que a principio de año no teníamos nada de interés, 0 de interés. Adrián, gracias. Como siempre, impecable Adrián Sack desde Estados Unidos. ¿Qué pasó con Netflix? ¿Marcha atrás con la facturación en Argentina? Sí, ¿te acordás que habíamos contado que habían agregado este método para cobrar un poquito más en las casas en las que se usaba un extra? O sea, los que compartían la cuenta en distintas casas dijeron, no, bueno, que uno pague 219 pesos más. En realidad 219 más impuestos. Lo había hecho en agosto en varios países de la región. Se ve que hubo mucho reclamo por esta cuestión y entonces sacó esta opción de agregar una casa. Igual parece que se va a venir una de miembro extra, que es lo que usan en algunos otros países de la región, porque en esos lugares parece que eso cayó mejor. La idea de miembro extra ya existe en Chile, Perú y Costa Rica, pero sacó un comunicado a Netflix que dice que después de escuchar los comentarios de consumidores, decidieron discontinuar este plan de agregar una casa en el marco de la caída que veníamos contando que tenían de suscriptores durante los últimos meses. Básicamente estaban preocupados porque se colgaban de una cuenta varios suscriptores. Exacto, en distintos lugares, porque vos podés usarla en celulares y eso, pero en distintos hogares
ahí se podía identificar si habían caído muchos suscriptores con esto de que hay muchas ofertas de plataforma. Sí, por ejemplo que mi suegra comparta en otro lado, obviamente. ¿Qué pasa con todas las plataformas menos con esta? No en casa, la cuenta que yo uso en casa. Exacto, pasa con todas. Todas tienen la autorización para eso. Lo que pasa es que tenían un problema, ¿no? Porque habían notado que dejaban de facturar mucho. 1 de cada 3 decían que estaba... Pero más dejaron de facturar con la caída que tuvieron, ¿no? Bueno, pero ahora dice Netflix que incorporó cerca de 2,5 millones de usuarios nuevos en el tercer trimestre del año, así que va repuntando un poquito. Sí, repuntó la acción de Netflix con esta información que brindó. Está Cristian Balbo en el Ministerio de Trabajo, la negociación de camioneros con los empresarios. Cristian. Maximiliano, está cortada la avenida Callao en el cruce con Bartolomé Mitre por los afiliados del sindicato de camioneros expectantes a que luego de un cuarto intermedio que duró prácticamente una semana se vuelvan a reunir. Pablo Moyano por un lado y las cámaras empresarias que responden al sector. Tengamos en cuenta que son 200.000 los trabajadores en todo el país que están dentro de lo que es el sindicato de camioneros. Lo que están reclamando es un aumento del 131%. Aquí en la Secretaría de Relaciones Laborales, lo que hubo la semana pasada es una reunión en la que no hubo acuerdos, se levantaron de la mesa de negociación los camioneros, Maximiliano, porque el ofrecimiento había sido del 80%. Están amenazando con medidas de fuerza. Inclusive llegaron a decir que el conflicto de los neumáticos sería, textuales palabras, un poroto en comparación a lo que podría llegar a ocurrir si no se logra un acuerdo en esta mesa de negociación. Expectantes al arribo de Pablo Moyano, hay mucha cantidad de afiliados a gremio de camioneros que se han concentrado, obligó a cortar el tránsito por completo a 200 metros del Palacio Legislativo. Repetimos, lo que están reclamando es un aumento del 131% y un bono de fin de año. ¿Qué están ofreciendo las cámaras empresarias? Un 80%. Hay una diferencia de casi un 50% y por eso ya es la tercera vez que se reúnen en esta mesa de negociación luego del cuarto intermedio. Ahora sí ya con amenaza de medidas de fuerza en todo el país. Maximiliano. ¿Cómo está, Cristian, ahí el clima? Porque se acaban de movilizar el 17 de octubre, el lunes se movilizaron camioneros. ¿Cómo está el clima ahí frente al Ministerio de Trabajo? Te pido si me pueden poner la cámara del domo mientras retiramos y te muestro. Así pueden observar ustedes la cantidad de gente que se ha concentrado. Es mucha más que la semana pasada, Maximiliano. Mucha más gente, mucha más cantidad de afiliados que se han concentrado aquí. Fíjate vos que ahora me voy a acercar, está la policía motorizada de la ciudad de Buenos Aires trabajando en el lugar, desviando el tránsito. Está en la esquina de Callao y Viamonte. Están con banderas verdes que representan al sindicato. Fíjate, vení por acá, Facundo, por favor. Mirá, por acá vas a ver, acércate por acá. Vas a poder observar al personal policial que se ha ubicado a distancia. Están los micros también escolares que trajeron a los afiliados hasta esta sede de la Secretaría de Relaciones Laborales, que es donde se lleva adelante esta negociación. Aquí está la policía de la ciudad. Te repito, la avenida Callao cortada por completo a la altura de Bartolomé Mitre, a unos 100 metros del Palacio Legislativo, expectantes al arribo de Pablo Moyano para una vez más, ya por tercera vez, se reúna con las cámaras empresarias, vienen con el 131%, no quieren bajar ni un punto, aunque dicen que en el caso de haber acuerdo podría ser por encima del 100%. Esto es lo que están anticipando en el caso de que en esta mesa de negociaciones de las cámaras y el sindicato de camioneros se logre en la jornada de hoy un acuerdo. La amenaza está vigente por parte de este sector a medida de fuerza en el caso de que hoy no se resuelva este conflicto que ya tiene prácticamente 3 meses, Maximiliano. Maxi, me dicen que es muy difícil que haya un acuerdo hoy, muy difícil, seguramente se va a extender la negociación la semana que viene, incluso hasta hacia la primera semana de noviembre, porque Camioneros quiere ponerse como una especie de leading case, de caso líder, de por encima del resto de las paritarias. Lógicamente los empresarios no quieren dar un aumento global del 131%, que las negociaciones están trabadas y que difícilmente hoy haya un acuerdo. Cristian. Maxi, me están diciendo que está por llegar Pablo Moyano, vamos a ubicarnos. Si me acompaña Facundo, el camarógrafo, hasta el lugar por donde llegaría Pablo Moyano, aquí sería el lugar, así que de un momento a otro tendría que ingresar por esta puerta lateral
Pablo Moyano. Recordemos que no habló en el acto que se llevó adelante el 17 de octubre. Por acá, Facundo. No habló el acto que se llevó a cabo el 17 de octubre cuando estaba previsto que él fuera orador. El que habló fue Máximo Kirchner en esa oportunidad. Lo que dijo Pablo Moyano después del acto es que hubo 4 en total, básicamente porque el presidente de la Nación, Alberto Fernández, no había convocado a un solo acto y por eso hubo el de Plaza de Mayo, el de Obras Sanitarias, el que se llevó adelante en La Matanza por las organizaciones sociales y un cuarto en La Plata. Así que expectantes para que por esta puerta de un momento a otro ingrese Pablo Moyano para reunirse con las cámaras empresarias. Dale, mantenemos abierto el móvil, estamos sobre el final del programa, si no caerá con Mariana y con Roberto, pero mantenemos abierto el móvil ahí desde el Ministerio de Trabajo. 2 cortitas. Una, Macri salió a responderle a Facundo Manes en términos muy duros. Sí, ¿te acordás que Facundo Manes había hablado de que espió a su propia coalición, etcétera? Dijo, yo tengo mi ego bien colocado. El que lo acusan de ególatra es a Manes. No estoy para hacerme cargo del ego de nadie. Lo que sí recomiendo es que aprovechen los tiempos para hablar de ideas y valores y por ahí pueden conseguir algún voto. Pero agrediendo a otro de la coalición les va a ir muy mal. Dura respuesta de Mauricio Macri a Manes en una interna que viene y que continuará seguramente. Y atención porque la UTA, la Unión Tranviaria y Automotor, anunció un nuevo paro. Sí, el paro va a ser de 72 horas, martes, miércoles y jueves de la semana que viene. Es para todo el país, pero deja afuera al área metropolitana de Buenos Aires, que ya tiene negociado su aumento. En realidad el resto del país también lo tiene negociado, pero lo que dicen es que no lo están cobrando los choferes este aumento. El gobierno nacional dice, nosotros ya hicimos la transferencia del dinero, tienen que reclamarle en todo caso a las provincias, que son las que reciben el dinero de la transferencia, y se lo tienen que pagar a las empresas. Bueno, ahí está un poco la discusión, pero como ya habían hecho una movilización la semana pasada y no tuvieron respuesta, entonces insisten con este paro la semana que viene por 72 horas. Nos quedábamos ahí con lo que vos decías de camioneros que está queriendo ser el caso líder con la paritaria más alta, pero la paritaria más alta no es la de bancarios que fue el 94, es la de seguros que cerró 107%. 107,5, 107,5. 107%. Es decir, me imagino que esa será la de referencia. Claro, lo que pasa es que como gremio líder, digamos, de los más grandes, bueno, seguramente querrán ellos, digamos, más que empleado de comercio, más que los bancarios, más que la UOM, todos que están apuntando a 90, 90 y pico, pero todas con cláusula de igual gatillo, de revisión antes de fin de año. Así que veremos. Bueno, la información es esta, es muy difícil que se acuerde hoy, esto va a seguir la semana que viene, probablemente recién la semana que viene haya acuerdo, o si no, recién en la primera semana de noviembre. Pablo, y confirmó ayer Esper, lo que habías anticipado, va a ser candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Y la pregunta es si va a ser por fuera o por dentro de Juntos por el Cambio. Sí, lo habíamos anticipado ayer en MMD. Espert va a ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por un espacio propio, un espacio liberal, pero queda abierta una puerta. Ayer en su anuncio formal, que va a ser, el anuncio formal va a ser el 4 de noviembre, ayer hizo un anticipo, dijo que por ahora está cerrada la posibilidad de un acuerdo con Juntos por el Cambio, pero la información que manejamos es que se están explorando las posibilidades de acuerdo, que en Juntos por el Cambio lo ven con buenos ojos y que también el espacio de Espert cree que hoy hay posibilidad de un acercamiento porque también Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, Patricia Bullrich e incluso Horacio Rodríguez Larreta se acercaron a lo que ellos consideran que son las ideas liberales. Había mucho ruido entre los libertarios, liberales, lo de Milei y demás, porque lo que decían es Espert se baja a la provincia para ser financiado por Juntos por el Cambio y correr en la interna de Juntos por el Cambio. Hoy no hay ninguna posibilidad que Espert y Milei estén juntos, porque como decíamos ayer, se detestan. La política es el arte de lo posible. No, pero por eso lo que dije, repito, financiado por Larreta y por Juntos por el Cambio en la interna de Juntos por el Cambio en la provincia, digamos. Ese era el rum fuerte que había entre los libertarios el día de ayer. Ya están Roberto y Mariana. Ay. Hola, Maxi. Pero ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Estás espléndida. Bueno. Muchas gracias.
Decile algo a Robertito que si no se puedo pone decir. celoso. ¿Cómo Pero- no podés decir? Mirá que se pone... ¿Me traes Te lo un- pido por favor. Un No, amaretto di Decile algo. Sarono? Traigo un amaretto di Sarono que le damos. Gracias a Varonil que me viste y todo. Ay, qué Se lindo. pone Lo que así. lo que sí justo, y quería hablar del detalle. Claro. Es por el día de la lucha del cáncer de mama. Día de la lucha mundial contra el cáncer de mama. Vamos a estar trabajando en vivo, en un móvil, vamos a hacer un chequeo en vivo. Muy de bueno, lo importante muy que bueno. es que las mujeres nos Fundamental. hagamos chequeos de manera personal y también después ir, por supuesto, a la médica como siempre. Bien. Fantástico. Escúchame, ¿vos mañana vas al Martín Fierro? ¿Te voy a ver o no? No estoy este año, así que no voy. Pero No que- voy, no voy. Yo que me pensaba sentar con vos a tomar unos vinachos, algo, conversar de cosas. Qué lástima. Conversar de fútbol, de campo. Ay, Ay, y eso, aparte está bien para los está de varonil, Martín Fierro, totalmente. Nominada. No, yo nominada este año no. Yo Ah. ya me gané 2, está todo bien. ya Ella siempre está nominada. Sí, ya estamos. Vos escuchame, Maxi. Me quedo. Si querés ir, avisame, te paso a buscar y... No, paso por gracias. ahí. Vayan ustedes tranquilitos. Me quedo viéndolos. Tenés miedo, pero vas a aflojar. Ah.